Muy buenos días a todos. Los saludo de Argentina, Buenos Aires. Ya estoy aquí en casa. Como podrán ver, va a ser un video muy hogareño. Eh, y bueno, antes que nada quería dar gracias a todos los que nos están acompañando del otro lado. Gracias a cada persona que nos ha acogido en su hogar. Gracias eh, a cada persona que confía por este sendero que es de todos y para todos, y que no somos los únicos que están haciendo exactamente lo mismo, por decirlo de un modo, sino que somos más colaborando hacia y cooperando hacia la evolución de todos juntos. Por eso, hoy de lo que vamos a hablar tiene que ver un poquito con la red planetaria, que muchos sabrán, pero hay otros que no. Sin embargo, los que ya saben, igual es importante poder compartir, porque son justamente eh, diferentes perspectivas, será de una misma información. La idea es tratar de comprender más que nada la esencia de aquello y no la traducción de cada uno, porque cada uno lo interpreta a su modo, a su manera. Por esto es que vamos a hablar hoy del proyecto Iris, cómo surgió a partir del, bueno, todo esto surgió cuando empecé, yo estaba viviendo en Ushuaia y más o menos en el 2013 es que toda esta información me empieza a llegar a mí. Eh, en ese momento, en aquel momento estaba solo, ¿no? En Ushuaia, vivía ahí. Sin embargo, esa pureza quizás de Ushuaia o esa conexión que está a un paso de la Antártida, que es la parte más pura, ¿no?, del planeta en este momento, eh, creo que de algún modo fue gracias a todas esas cosas y gracias a las experiencias que uno va viviendo y trascendiendo. Sin embargo, el proyecto Iris se me fue, digamos, encomendado, no sé, o empecé a recordar lo que debía hacer con el planeta, que es un poquito diferente de lo que vengo hablando este último tiempo acerca de... Es diferente y exactamente lo mismo, acerca de la autorrealización, del camino de la naturaleza de todo lo que es y todo esto. Lo genuino y lo que venimos hablando, ¿no? De coherencia, coherencia, etcétera. Sin embargo, toda esta información me fue encomendado como un proyecto que se iba a culminar aproximadamente en el 2024 o 2025. Y lo voy a explicar por etapa, por cómo comenzó todo, ¿sí? El proyecto Iris. Iris viene de una diosa, ¿sí?, que traía el mensaje del Olimpo a la Tierra. En su traslado, digamos, su paso por cada lugar dejaba una estela multicolor. De ahí es que nace la palabra o frase arcoíris, ¿sí? Es una palabra que tiene mucho significado e implica justamente el equilibrio de los 7 chakras, porque son todos los colores, las 7 virtudes principales, etc. A todo esto y paralelamente escribí un poco acerca de esto en el proyecto, en Iris Integrando lo Ancestral, está en el libro, para quien no los tiene, está ahí la información y bueno, lo pueden adquirir, ¿no? Y para los que lo tienen, vayan a la parte donde empieza a hablar justamente de, no de mis recuerdos, sino de todo el proyecto de la humanidad, ¿no? Sin embargo, la información surge como una primera etapa, ¿sí?, que es un camino del sur al norte de América. Uno dice, bueno, pero si es todo el mundo la red electromagnética, ¿por qué fue la primera etapa América? Simple y sencillamente porque actualmente el cuerpo de más virgen, por decirlo de un modo, y puro de este planeta, viene a ser lo que conocemos como América. América fue toda una misión desde el pasado. Sin embargo, voy a ir haciendo como saltos en el tiempo para comentarles un poco el motivo y lo que recuerdo y lo que muchos estamos recordando en estos últimos tiempos, en realidad, todo este proceso. Todo esto de que estoy hablando, más o menos como bien dije, surge en 2013, donde se descarga la información.
el 2014 es cuando empiezo a ordenarla y el 2015 es cuando se lleva a cabo, un 20 de marzo se hace el primer anclaje en Ushuaia, Argentina. Este primer anclaje, ¿sí?, es del fin del mundo hacia Norteamérica, ¿sí? Resulta ser que América es un anagrama que quiere decir I am race. El I am no es un idioma ni viene de la palabra en inglés, sino que viene un poquito más atrás de los sumerios, ¿sí? Y race sabemos que tiene dos connotaciones, ¿no? Dos significados, race o carrera o raza. Sin embargo, cuando se hace esa conjugación es yo soy la raza, ¿no? La raza yo soy. Tiene todo un propósito, más o menos hace más de 5.000 años y mucho más atrás, por supuesto, 10.000 más o menos. Esto del I am o yo soy ya se sabe. Sin embargo, nos hemos olvidado de esto justamente por la caída de la Atlántida, que ahora vamos a hacer hincapié en eso. Sin embargo, fue hacer todo un camino por el cuerpo de la nueva humanidad, por decirlo de un modo. El cuerpo que está predestinado, por decirlo de un modo, a que empiecen a encarnar los seres que ya estamos aquí, pero aún falta. Somos muchísimos más almas y que somos más por los que estamos por venir, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que en primera instancia el proyecto Iris era preparar el cuerpo de la nueva humanidad, ¿sí? La nueva humanidad no trata de cambiar y no honrar lo viejo, sino que tiene que ver con justamente honrar lo antiguo y transformarlo para vivir ahora. Es como, no se trata de cambiar de casa, sino que se trata de transformar nuestra casa interna. Entonces, era prepararle también simultáneamente el terreno a todos los que estaban por venir, a todas las generaciones que estaban por venir y encarnar. Y no solo eso, sino que también se trataba de anclar esas nuevas energías que llegaban al mundo. Porque en la visión justamente a mí me mostraban una serpiente, ¿sí?, que venía del sol central, camino a la Tierra, pero lo envolvía justamente esta energía arcoíris. Esto es justamente lo que tiene que ver con la nueva oleada de jóvenes, porque todo el tiempo están llegando nuevos seres. Sin embargo, la idea es sincronizarnos para no olvidarnos ni perdernos de aquello. Entonces, para esto, para anclar esas energías, primero en el planeta Tierra y luego en todos nosotros, en nuestro ADN y en todos los niños que vienen, era necesario anclar 13 cristales, que nada tiene que ver con los discos solares. Tiene que ver y no, la verdad, porque fue otra intención totalmente diferente y por puntos diferentes, que era justamente anclar los cristales, cristal de cuarzo físicos. ¿Por qué? Porque el cristal de cuarzo físico lo que hace cuando tú le pones intención es como que lo programas, lo configuras. Por lo tanto, eso genera un campo electromagnético. Entonces, imaginémonos ese campo electromagnético por todo América, por la columna vertebral, por los 13 chakras, podríamos decirle también, y por el nuevo cuerpo. Entonces, fue caminar y recolectar la información de la raza yo soy, la que está llegando. Principalmente para esto, como mencioné, era importante activar estos centros energéticos que tienen que ver con los chakras, ¿sí?, de América también. Y por otra parte, es que este transitar por América era vital para comenzar con la segunda etapa del proyecto Iris y así sucesivamente a la tercera etapa del proyecto Iris, porque son 3 etapas. La primera fue esa, ¿sí? Activar los centros energéticos, pasar por distintas partes del cuerpo del yo soy, pero no estamos hablando que es geografía, ¿sí? Porque el yo soy no, es un estado, es una conciencia. Esto de lo cual estamos hablando no es información, sino que es un estado de conciencia. Una información es simplemente lo que queda en el intelecto. Esto es estado de conciencia. Para que quede claro,
El proyecto Iris une también la ciencia y el espíritu. Por lo tanto, siempre lo que hablo es, no hablamos de nada espiritual ni tampoco de nada mundano, sino que hablamos de concientización, conciencia. Para esto, por supuesto que realizar esos anclajes energéticos y físicos realizaba todo un movimiento en todos nosotros, porque todos tenemos el ADN se transforma de acuerdo a lo que pensamos y a lo que también está en nuestras emociones, pero también actúa de manera que se transforma con el ambiente. Esto es algo que ya haré hincapié en próximos videos, que tiene que ver con la epigenética. No es algo que se ha escuchado en los últimos, hace mucho, pero es algo que últimamente viene saliendo mucho, y hace muy poco en Perú, Lima, que tuve una reunión magistral con un doctor, magistral porque él habló, ¿no? O sea, él pasó toda la información. Y habló justamente de la epigenética, que nosotros nos transformamos todo nuestro ADN de acuerdo a la comunicación biocelular. Y eso es una transformación ambiental. Entonces, si nosotros nos transformamos internamente, también vamos a estar transformando nuestro ambiente. Y el contagio se da a través del ambiente también. ¿Sí? Es decir, si en mi casa hay mucho amor, entonces viene una persona de afuera, va a sentir eso y se comunica, es una comunicación biocelular, porque justamente somos 70% agua y el agua es como conductor, ¿no?, de energía. Esto fue la primera etapa del proyecto Iris, preparar el terreno a los que venían. Para esto era importante anclarlos, estas energías en distintas partes del mundo, generando así una expansión a todo el mundo desde la conciencia yo soy. El yo soy viene a cerrar un ciclo. Se inició el ciclo comenzando por la primera raza raíz, son 7. La raza yo soy viene justamente a anclar este séptimo ciclo, que es el que culmina. Es un momento, digamos, decisivo de aquí al 2024-2025. Nosotros sabemos, o por ahí lo que no, pueden investigarlo. Mucho antes de nosotros hubo muchas civilizaciones, ¿sí? Pero sin embargo hubo dos más importantes, que una de ellas justamente es la lemuriana y la otra es la Atlante, que fue justamente donde se forma y se crea la civilización como hoy la conocemos, para que justamente cada uno de este lugar microcosmos pueda liberar todo este estado de conciencia. Sin embargo, esta raza yo soy empieza a encarnar justamente, específicamente es una presencia, es una conciencia, no estamos hablando de nada físico, en el lago Titicaca. El lago Titicaca representa el útero actual del planeta Tierra. Entonces, la primera etapa ya la hemos realizado, culminó junto a Paula López Novaro, hicimos un camino preparando el terreno, ¿sí? Esta nueva oleada ya ha arribado, digamos, y tenía que ver, como digo, marcar las líneas de la gemancia del planeta Tierra, limpiar esos sitios, ¿sí? No limpiar los sitios, porque los sitios son sagrados, sino me refiero a transformarlos, acelerar, anclar, y sabemos que siempre que se anclan nuevas energías genera un movimiento, pero siempre en este movimiento es importante la comprensión del ritmo de cada quien. No importa cuánta gente nos pueda acompañar en esta labor, la idea es hacerlo. Y por supuesto que mientras más somos, es mucho mejor, hay más movimiento. Sin embargo, este anclaje energético es como ponerle a una lamparita de 50 watts, ponerle 100. Por supuesto que puede explotar, pero sin embargo, la idea era armonizarlo también, ¿sí? Porque es importante el ritmo. El ritmo es una ley. El ritmo nace en sexto plano, y esta ley va acompañada de la compasión, ¿sí? Que cada uno respete el proceso de cada quien por compasión, pero si en cuanto y tanto podamos transformarlo, acelerarlo y con fuerza, es dar lo mejor de nosotros mismos para que esto se transforme. Si no, se genera un caos, y es un caos que no va en armonía, porque es caos, ¿sí?
La idea es ir en orden, en armonía. Entonces, esto fue la primera etapa del proyecto Iris. El objetivo propio del proyecto Iris es la integración total para la trascendencia del planeta y los seres que lo habitan. En segunda etapa me han visto que por ahí he andado por Nepal, antes de eso por Japón, China, Malasia y bueno, Nepal. Y fue a hacer un anclaje energético y físico en la neutralidad del mundo. Uno dirá, pero Nepal, los Himalayas nos han dicho que es masculino, etc. Pero investigando, justamente con mis guías, será, mis maestros o con mi propio corazón, indagando internamente, es que siempre las culturas nos han dicho cómo catalizaban o cómo canalizaban dicha información. Por ejemplo, en el lago Titicaca o en la parte de Sudamérica, siempre son las danzas, ¿sí? El movimiento. Y siempre el movimiento viene a representar lo femenino, lo espiral, las curvaturas, ¿sí? La memoria son las curvaturas del tiempo y así, son femeninos. Mientras que lo masculino es lo recto. Curiosamente, en estos tiempos, porque ya no estamos hace 10.000 años, o sea, toda la red se ha movido, muchas cosas se han movido, de acá a 10.000 años atrás, resulta ser que Egipto en realidad representa la masculinidad, porque en Egipto es donde se crea o se ancló mucho más o se popularizó por alguna razón o está más plasmado el tema de las geometrías sagradas. Las geometrías sagradas son líneas rectas, son líneas que conectan un punto con otros. Y siempre en distintas culturas y en la antigüedad los ancestros indígenas han representado la masculinidad como lo recto, el falo erecto. Por esto es que representa la masculinidad. Mientras que observando la cultura de entre Tíbet y Nepal, y que Nepal está entre justamente Tíbet, ¿sí? Y India, que son distintas religiones, distintas culturas, distintas visiones, se puede decir, en algunas. Y todos viven en Nepal en armonía. Y en Nepal, en los Himalayas, solo se respira en neutralidad, sin juzgar las cosas. Entonces, por eso es que es la neutralidad del mundo. La segunda etapa del proyecto Iris tiene que ver con la transformación de nuestra sangre, que es el camino justamente que nos lleva a la transformación. Decimos que en la primera etapa fue un recorrido del sur al norte de América, pasando más o menos por 14, 15 países. Entre ellos fue España también incluido, en Montserrat. Se realizó una actividad con Roy Littleson, que fue justamente el unir el dragón con el fénix. Esta era una conexión que surgió en ese momento, no lo hemos hecho muy público realmente, pero hablo de esto como para culminar todo y que se pueda ir entendiendo la información poco a poco, es que también se realizó la activación del tetraedro planetario. En este momento, geométricamente, sí, hablando, y ahora vamos a explicar la parte, digamos, intuitiva, la parte que nos lleva a comprender de otra manera, ¿sí? Para que nuestro cerebro pueda hacer sinapsis. La segunda etapa del proyecto Iris trata del rombo, o sea, el octaedro, y el cubo. Esto representa, el tetraedro representa el fuego, el cubo la tierra y el rombo el aire. Curiosamente, acá les voy a mostrar un poquito. Curiosamente, hablando con Oscar Semanche, ¿sí? Para que no los conocen, él hace todas estas maquetas geométricas y que por intuición y por conciencia, ya que es arquitecto, las realiza. Vamos a realizar lo que es la chacana planetaria, ¿sí? Para los que no saben qué es, acá lo pueden ver. Se dobla un poquito porque son pequeñas las cositas.
La chacana planetaria, muchos dirán, ah, el tema inca dirán, ¿no? Porque está muy asentado en la cultura inca, pero resulta ser que no nace de allí, sino que esto nace de Lemuria, exactamente, y Lemuria canaliza o digamos baja la información en el contacto extraterrestre con Venus. Entonces esto, el octaedro, ¿sí? Digamos que son 8 lados, ¿sí? Ahí lo ven, 4 y un cubo, ¿sí? Representa justamente la estrella del amor. Su base, según lo que hablábamos con Oscar, es justamente octaedro y cubo. Intuitivamente a mí me había llegado justamente eso. ¿Por qué? Porque simplemente inicié mis gráficos o esquemas con una cruz, nada más. Y ahí empezó a llegar todos esos recuerdos en el momento que se gesta en Lemuria, porque en Lemuria, cuando se hace el proyecto, Lemuria cae en conciencia, se hace un proyecto entre los más sabios. Dentro de eso estaba, justamente creo que estaba en ese momento, Tot, porque son tiempos donde ingresan paralelamente la historia atlante, porque justamente los lemurianos son como padres de los atlantes, ellos gestan, porque se dan cuenta que para seguir avanzando había que gestar otra cosa, un experimento, una prueba. Entonces se van a una isla que está más o menos por Islandia, está por esa zona, y crean en esta isla Udal, crean justamente esta conexión del cerebro, haciendo una cruz. Imagínense en este momento el cerebro tal cual, con su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho. Imagínense eso. Y por supuesto hay un cuerpo calloso, esa es la línea del centro, ¿sí? Que ahí es donde se produce un montón de cosas de actividad y conexión sináptica. Y luego se divide una línea, ¿sí? Horizontal, que es entre lo que está detrás y lo que está delante, que podríamos decir el consciente y el subconsciente, el cerebro y el cerebelo. En esa parte se genera una cruz, y ahí es donde se empiezan a hacer esto lo de la información de la chacana. Ya voy a subir una imagen si es posible, pero ahí se forma una cruz que divide el hemisferio izquierdo frontal y el hemisferio izquierdo de atrás, ¿sí? Y lo mismo sucede con lo otro, el hemisferio derecho frontal y el hemisferio derecho que está detrás. Esto es una línea, ¿sí? Que marca, podemos decir, el séptimo chakra también. Y ahí es donde sale esta parte donde decimos el hemisferio derecho es las curvaturas, la intuición, la sensibilidad y toda esa parte. Pero a su vez tiene una razón de ser ese hemisferio derecho que es todo abstracto. Tiene su razón dentro de su comprensión. Está en el subconsciente. Lo mismo pasa con la parte frontal del hemisferio izquierdo, ¿sí? Es decir, acá pasa exactamente lo mismo. Esta es la razón, aquí nace toda esa red sináptica de razón, pero tiene su parte abstracta de comprensión que está aquí detrás. Entonces, esa parte, ¿sí? Fíjense que va formando otra cruz. Por lo tanto, genera lo que conocemos como la chacana, ¿sí? Acá lo ven, hay una cruz, se divide, pero hay otras en diagonales que se generan. Entonces, todo eso luego queda como información atlante en la rosa de los vientos, que son las direcciones. Pero más o menos en la época de Atlántida nace otra línea que viene a formar justamente como 12 vórtices, ¿sí? De ahí es donde vienen el legado que dejan, por decir un modo, que son más que nada en Occidente, se gesta eso mucho, es el legado del blanco y negro, que es el ajedrez, el legado de lo que conocemos como los cristales, los cráneos de cristales, ¿sí? Y en Oriente
dejan más plasmado porque la cultura oriental es cuando más lo logra como comprender. Esto me empezó a surgir justamente en, en Nepal. Esto que voy a decir en este preciso instante y voy a ir enlazando con todo este pasado que es lo que le estoy hablando. Eh, Cuando yo estuve en la Atlántida no morí, ¿sí? Eh, Sin embargo, lo que sucedió, sí, esto es una información que recuerdo ya de muy pequeño, a través de visiones, etcétera, y que resulta ser que por las redes esto está plasmado y ya se ha dicho una u otra persona, pero sin embargo genera toda esta conexión increíble, ¿no? De que estamos de a poco empezando a recordar los sucesos, ¿sí? Recordar quiénes somos es muy diferente a recordar los sucesos que sucedieron. Es decir, recordar lo que yo soy es lo que soy desde el origen, es decir, desde el vacío antes que existiese el planeta. O todo eso traerlo aquí y decir, ah, yo soy esto, este potencial. Los sucesos en la Tierra es otra actividad por la cual estamos en este momento laborando para y activando la humanidad para que se sincronice con la evolución del planeta Tierra, porque el planeta Tierra se está reconfigurando todos los días a cada instante, porque la Tierra no rota por rutina, rota por renovación, innova todo el tiempo, está renovándose, ¿sí? Está renovando la energía que va llegando constantemente. Siempre va a ser diferente porque es un movimiento áurico, o sea, circular, y una renovación, no por rutina. Es muy diferente la intención a lo que sucede, ¿no? Me refiero a que el, la conciencia no son las palabras, la información es la palabra. La conciencia, el estado de conciencia es de lo que está detrás de la palabra. Y esto es lo que recuerdo es que luego de que se crea esta red sintética, es una red sintética ¿para qué? Luego cuando la Atlántida empieza a tratar de salvarse, por decirlo de un modo, o que quede la información impregnada en ciertos lugares para que en algún momento muchos de nosotros volvamos a culminar esa etapa, no un camino ni nada, no por karma, sino culminar algo que muchos de nosotros nos toca hacer, o también hay quienes recién llegan a este planeta, igual lo van a hacer porque es un proyecto planetario, es un proyecto que tiene que ver, involucra a todas las razas extraterrestres y un montón de cosas. Cuando la conciencia cae, que ahí es donde aparecen por primera vez los ángeles guardianes, porque si antes estábamos tan conectados a nuestra conciencia yo soy, no necesitábamos de ángeles guardianes. Eso aparece en el momento que la conciencia empieza a decaer. Cuando empieza a caer, es como si fuese que el campo electromagnético y ese campo de amor, de paz, de sabiduría, de conciencia empieza a caer, empieza a estresarse, el planeta empieza a estresarse, comenzando así un proceso, por decirlo de un modo, de enfermedad, o en la cual se le empieza a meter un virus. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres de la Atlántida en ese momento aceptan almas que eran rezagadas de otro planeta. Rezagada de otro planeta quiere decir que todo planeta siempre es un útero. Entonces, el útero es una inteligencia, lo digo también en el cuerpo humano como en el cuerpo de la Tierra, y el útero va a decidir qué alma ingresa, es decir, qué espermatozoide entra a ese sitio, porque en realidad son millones de espermatozoides que están apuntando a ingresar, pero no todos ingresan, y no es porque uno llegó a la meta o ganó, que es el cuento que nos cuentan un poquito, ¿no? En esta 3D, sino es que la inteligencia del útero decide quién puede pasar y quién no. Y los hombres y las mujeres de este planeta habían decidido, porque el planeta, la humanidad y el planeta es uno, el gato y el planeta es uno, el perro, todos somos uno con el planeta, no estamos sobre el planeta, sino que somos exactamente lo mismo. Habían decidido que todas estas almas ingresen a este planeta.
Por lo tanto, al ser almas rezagadas, el alma rezagada era de que justamente el proyecto que se trata de realizar en Marte, eh, el proyecto luciferino con el arcángel Miguel, no se lleva a cabo porque se destruye un montón de cosas y hay un planeta que se destruyó también que está entre Júpiter y Marte, creo, no me acuerdo en este momento, pero es el que marca el cinturón de Orión. Eh, entonces, ¿qué pasó? El planeta mmm, lo acepta y empiezan a llegar estos seres que por ende traían, digamos, una densidad tal, un potencial y de igual manera, pero una densidad tal que llegó a contagiar a todos los de ese momento que conformaban la civilización atlante, generando así caos, destrucción, guerras, conflictos, separación en muchos aspectos, generando así como una especie de barrera entre la conciencia yo soy y generando así la personalidad. Allí es cuando nace esta parte donde muchos de nosotros, en tratar de que el legado perdure en distintos tiempos, en distinta época para volver, eh, hemos gestado un plan de emergencia, por decirlo de un modo, que fue resguardar toda la información, todo el estado de conciencia a través de información. Decíamos que la información son palabras, pero que detrás de la palabra está el estado de conciencia. Es decir, que la información es un símbolo. Entonces, se han empezado a manejar símbolos. Y ahora, lo que recordé en Nepal es que yo por distintas partes del mundo fui junto a un grupo de seres, de humanos, ¿no? En ese momento Atlante y también extraterrestres, a dejar este legado a distintas partes del mundo, visitando lo que hoy conocemos como el Tíbet, lo que hoy conocemos como Mongolia, lo que hoy conocemos como Finlandia, o toda esa parte nórdica y así, África, varios sitios, en distintas partes del mundo, dejando así el legado más importante, considero, que es la cruz. Porque la cruz no es católica, la cruz ustedes y todos nosotros la vamos a encontrar en bases de arquitectura. Una cruz está en los incas, está en los mayas, de hecho la misma geometría chacana está en las pirámides mayas, como también en la parte inca y en la base de un montón de cosas que se fue gestando. En acompañamiento muchos han creado justamente en ese momento las pirámides de Egipto, las pirámides en distintas partes del mundo, generando así los maestros en ese momento se materializan y crean así una red sintética para que el humano, más allá de toda esa caída de conciencia, pueda, consciente o inconscientemente, empezar a conectarse con cada sitio energético que contenía esta información. Por supuesto que esto comienza en la ciudad de Kem, que era una antigua ciudad en la parte de Egipto, y de ahí empieza a brotar esta parte, porque Egipto, junto a toda esta parte de Israel, toda esta parte de Siria, todo eso, representaban el viejo útero, el útero en ese momento hace 10.000 años, que es por apenas donde se estaba movilizando la Kundalini. Basta observar que hoy por hoy, curiosamente, se llama el mar rojo, que cuando la mujer menstrua lanza un mar rojo, ¿no? De conciencia, y así se renueva la sangre. Entonces, y esto tiene un propósito también, la renovación de la sangre para la mujer, pero no es el foco del mensaje en este momento. La mayor estimulación de la mujer está justamente en la parte del clítoris. Israel viene a representar el clítoris. Por eso es que es una tierra santa, donde se estimula todo el sistema nervioso del planeta Tierra. Hoy se trasladó toda esa información y esa energía, luego de más de 12.000 años o 15.000 años, se trasladó, por supuesto, porque justamente la Tierra se renueva, no por rutina, sino que se renueva y distribuye así la energía. Entonces, esto es una red sintética, es como una red, imagínense, artificial, que se crea para que cada persona en sus viajes, como turista,
como personas que simplemente quieren recorrer, pero todo eso puedan conectar con esos vórtices energéticos. Porque la Tierra es la Tierra es una sola cosa, es una esfera. Y todas estas redes energéticas simplemente era para canalizar la información del cosmos, ¿sí?, hacia el centro de la Tierra, para que la Tierra, más allá de esta enfermedad o de este virus que se produjo, que no somos nosotros, sino que es la apariencia, que es el mundo de la idea que se generó, pueda de algún modo recordarlo, ¿sí?, que está conectado con el universo, que es uno con el universo. Por supuesto, acá lo que se produce también simultáneamente es la ruptura de este planeta con el Consejo Galáctico, por lo tanto nosotros salimos de la Confederación Galáctica por el estado de densidad y protegen a distintos planetas de nosotros, de toda esta, porque estaba disonando, no estaba en armonía el planeta, porque habíamos mencionado que todo debe llevar un ritmo, porque es compasión, porque si este planeta no lleva el ritmo coherente a todos los planetas que lo rodean, empieza en la música de las esferas, empieza a sonar mal, empieza a distraerse, empieza a salir de su foco evolutivo, por lo tanto puede contaminar otros planetas. Por eso es que un poco también se crea esta red electromagnética, para que podamos conectarnos al Sol central a través de. Sin embargo, aterrizando todo esto, porque dejan en grandes masas, en gran cantidad, digamos, el mensaje a través de una pirámide que mide un montón de metros y en distintas partes del mundo. Entonces, el mensaje específico y simbólico que digo, que menciono, que es creo que el más importante, es la cruz. Justamente la cruz viene a representar la muerte del ego, ¿sí? Representa que la imagen muere, porque lo que pasa en la Atlántida empieza a gestarse y fomentarse una imagen, el mundo de las ideas, el mundo de las creencias, y el mundo de las creencias crea realidades. Las realidades son creadas a partir de un estado de conciencia dividida. Para esto, unirlo solamente basta con ir al centro de la Tierra y ahí vamos a comprender por ende y por naturaleza quiénes somos, lo que venimos a hacer y todo esto. Por eso no se trata de creencias, sino de certeza, el mundo de los hechos. Y acá esta parte intuitiva que lo vengo hablando, por decirlo de un modo intuitivo, es que aquí empieza a surgir esta parte de que todos nosotros empezamos a crear idolatría. Es lo que pasa en la Atlántida, después de la caída y después de todo esto, queda una isla llamada Poseidonis, que Poseidonis es, después de la Atlántida, que es la primera caída, queda Poseidonis. Después de Poseidonis, en el interín, digamos, en el momento de Poseidonis, lo que sucede es que se empieza a crear estatuas, idolatrías, se empieza a dividir lo que conocemos como hoy por hoy en las oraciones católicas del cielo y la tierra. Hágase tu voluntad, el cielo y la tierra, como es arriba es abajo. Pero en realidad todo eso no está dividido, sino que es el mundo de las creencias y las ideas que nos hace creer que está dividido. Entonces ahí es cuando se produce la construcción del yo, que el yo, cuando uno dice yo, imagínense al planeta decir yo, se está dividiendo automáticamente de toda la galaxia, porque está creando una personalidad. Una personalidad está limitada de acuerdo a lo que cree, porque si uno viene y muestra otra perspectiva, se derrumba esa personalidad, puede generar así que ceda y comprenda que no es la personalidad, que es esa esencia perfecta que es yo soy, o puede generar una defensa, que es una defensa-ataque, en el decir, tú no tienes razón, no te creo, yo creo en esto, lo único que existe es mi religión y nada más, y ahí imagínense que 5.000 religiones del mundo actualmente se discuten por exactamente lo mismo, porque hay confusión, hay un montón de cosas acerca de esto, hay mucha especulación. Por esto la idea no es crear realidades, sino que comenzar a unirlas en un hecho. ¿Cómo la unimos? No específicamente por la red, aunque forme parte,
sino que empezamos a hacer esa sinapsis internamente a través de la comunicación biocelular. Para esto, ya déjenme avanzar para hablar de la segunda etapa del proyecto Iris. Entonces, hemos dejado mucho de nosotros ese mensaje al mundo de la cruz, que la cruz es la muerte del ego, cuando el ego se trasciende, porque una cruz, cuando hay un cruce, ¿sí?, de positivo y negativo, esto los que son electricistas o lo que comprenden un poco de esto, o lo que sea, tú para generar luz como tal, se necesita positivo y negativo. No porque no califiquemos como que se necesita el bueno y malo, eso es una calificación. Se necesita de la energía positiva y negativa para que de ahí brote la luz. Es decir, que en cada cruce, ¿sí?, se genera esta parte de la cual hablamos, que es el destello de luz. ¿Por qué? Porque se fusionan, se unen. Explota ahí esa conciencia y se abre a todo el mundo. La cruz está, lo pueden encontrar en el símbolo del dorje, doble dorje, que es, por ejemplo, un símbolo tibetano muy antiguo y que para ellos es como su máximo comprensión, que justamente tiene que ver con que el ego muera. Y cuando el ego muere, no hay personalidad, es decir, no hay límites, no está tu propio campo, sino que te fusionas al campo, a un campo mayor, te vuelves parte de aquello. Por eso la idea es como captar lo que la Tierra nos quiere decir, ¿sí? Pero para eso debemos conectarnos con el núcleo de la Tierra. Y el núcleo de la Tierra es nuestro núcleo, ¿sí? Todo forma parte. Vamos a seguir hablando de esto. Cuando el maestro, así le decimos, ¿no?, Maestro Jesús, en realidad era una conciencia, ¿sí?, un estado. Él en la cruz dice, ya está hecho, hecho está, y que muere aparentemente. La imagen muere. ¿Dónde muere? En una cruz. Entonces, ¿qué es lo que muere? Muere el ego. ¿Cuál fue el mensaje? Que muere el ego. Entonces, curiosamente los discípulos también llaman a ese lugar el Gólgota. Gólgota quiere decir cráneo, al lado de dos ladrones, ¿sí? Esos dos ladrones curiosamente describen muy bien, específicamente, que viene un cuervo y les pica los ojos, al que dice, si eres esto, entonces baja, porque era el que estaba del lado derecho, que viene a representar la razón, y el que estaba del lado izquierdo le dice, llévame contigo, ¿no? Es lo sutil, lo femenino, ¿no? Toda esa parte. Y justamente él estaba aquí, en la cruz, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros también somos una cruz en nuestro cuerpo, por lo tanto, este es el centro, ¿sí? Entonces, la cruz representa que muere el ego, muere el yo, ¿sí? Cuando uno no acepta las cosas menos que perfectas, le está haciendo la cruz, simplemente eso no. O sea, esto no forma. Y no es un no con rechazo, es un no consciente. Uno puede decir no y ya. Y no quiere decir que es límites, sino que también tiene que ver con la libertad. Entonces, cuando muere todas estas imágenes, esto es algo que hace muy poco, digamos, estoy haciendo esta sinapsis, es que la cruz es algo vital para estos tiempos donde justamente este ser que recordaba la Atlántida, que sabía todo esto, que era Jesús, y que tenía 12 acompañantes, ¿sí? Curiosamente, 7 mujeres que lo acompañaban, esta no es una historia oficial, pero 7 mujeres que formaban una orden que tiene que ver con los 7 chakras, y los 12, que son justamente las 12 caras del dodecadero para catalizar la información, y el 13º, quien era él, quien no sostenía, sino que venía con ese propósito. Detrás de eso hubo toda una misión, por supuesto, donde hasta José Arimatea le pagaba todo para que se lleve a cabo el plan. En fin, el Santo Grial, como decíamos, es el estado de conciencia que después de que muere el yo, aparece el Santo Grial, aparece la copa de conciencia.
Pero en fin, ese es otro asunto. Vamos a hablar en lo que respecta al proyecto Iris. El proyecto Iris tiene que ver con que el yo empiece a morir, justamente. La segunda etapa del proyecto Iris, la idea es depositar la llave de la vida. Por esto es que la primera etapa se llamaba Haikun, que quiere decir ser manifestación, manifestar el ser. Y manifestar el ser en I am race, la raza yo soy, que viene a traer lo traslúcido, lo genuino, la impronta de la libertad absoluta y la compasión. Es una conciencia traslúcida. Entonces, eh, todo esto, como la segunda etapa del proyecto Iris, es vital que todos nosotros empecemos a transformar nuestra sangre, porque esta cruz aparece en el momento que nosotros empezamos a transformar toda nuestra sangre. La cruz de la cual estamos hablando, vuelvo a mencionar y repetir, no es ni siquiera católica, no es ni siquiera egipcia, no es ni siquiera tibetana, no es ni siquiera de ninguna cultura, sino que es un legado atlante de oro, plata y cobre. El oro representa la masculinidad, la plata representa la feminidad y el cobre representa el hijo. Entonces, en esta unión se ha comenzado esta actividad el 999, así ha comenzado la segunda etapa del proyecto Iris, que la hemos denominado la llave de la vida. La llave de la vida es esta cruz, que los egipcios le decían justamente la llave, y donde curiosamente antes de eso hay una historia, una leyenda que las distintas partes del cuerpo, creo que es Set, se destruyen, entonces se reparte por distintas partes del mundo. Esa parte del cuerpo es un símbolo, que es la red planetaria justamente, que se ha repartido esta red sintética por distintas partes del mundo. Pero para eso había que buscar, ¿sí?, las distintas partes de este ser, que por supuesto es andrógino. Está la historia, búsquenla, la historia egipcia, es una leyenda, que tiene que ver en realidad con la red. Entonces, muere el yo, se destruye toda esa parte. Y ahí, luego de eso, van a ver a continuación la historia de Horus, que sucede lo mismo, que es una cruz, lo crucifican y él a los 3 días resucita, siempre en Trinidad, resucita, se restablece, viene potencializado. Todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, por eso es que la hemos denominado la llave de la vida, el camino que nos conduce a todos a la libertad, que es la autorrealización. Entonces, como segunda etapa del proyecto Iris, lo que vamos a hacer simultáneamente es que todos nosotros podamos documentar esta actividad como una película temporal. Por eso es que yo he venido mencionando algunas veces, de vez en cuando, en las redes sociales, que esto se trata de no solamente gestar esta parte en la cual estamos hablando de la red electromagnética, que es lo básico, lo principal que vamos a hacer, mejor dicho, principal, y vamos a ir documentando toda esta actividad, ¿sí? Va a tener un guión, es una película, pero para esto la idea es ir viajando por distintas partes del mundo, justamente recuperando las distintas partes del cuerpo de este ser. ¿Para qué? Para que pueda aflorar, pueda nacer esta gran conciencia a la que conocemos como yo soy. Esto es como simplemente la continuación de la primera etapa, pues la primera etapa fue como activar y anclar toda esa energía. Ahora debe distribuirse, ¿sí? Para eso es importante conectar estos puntos, que es lo que mencionaba como la chacana, y que a su vez la chacana tiene que ver con, ahí va, tiene que ver con todo esto que están viendo aquí, que es el octaedro, que es el cubo, el dodecaedro, el icosaedro, y si pueden ver ahí, a ver, ahí, ¿qué hay? Un Merkaba. No sé si lo ven, al rojo, ¿sí? Todo esto es que tiene que ver con eso. La activación del Merkaba planetario es como la activación de la Trinidad en nosotros, ¿sí? Pero para esto, como mencioné, tiene que ver con todo un recorrido por distintas partes del mundo. Va a comenzar, creo, quizás no lo sabemos porque va a un ritmo planetario, no va de acuerdo a nuestra voluntad de tiempo, sino que va de acuerdo a la voluntad divina, el ritmo en compasión, porque la idea es que todos juntos en red empecemos a realizar esta actividad.
Y la actividad que vamos a realizar más o menos a finales de este año, del próximo año, perdón, de 2017 o comienzos del 2018, que va a durar quizás todo 6 meses o no lo sabemos aún, eh, vamos a estar todos conectados en red. ¿De qué manera lo puedes hacer? ¿Sí? Por supuesto que la verdad es que necesitamos la colaboración y el apoyo de todos para que esto se pueda gestar, así sea de $1, de €1, así sea de ropa, así sea de sponsors, así sea de personas que quieran cooperar, simplemente, personas que quieran venir al viaje y sumarse. Eh, Todo esto, ¿sí? En conseguir cámaras, en conseguir un montón de cosas, todo esto es algo que este proyecto surge, como mencioné, desde 2013. Sin embargo, paulatinamente fui comprendiendo un poco más la información. Entonces, la idea es que desde tu hogar, desde tu casa, nos acompañes de qué manera. La epigenética es la transformación, como decíamos, es la comunicación biocelular, que es la transformación ambiental. Uno se transforma de acuerdo al ambiente. Por eso es que viajar a centros energéticos, todo esto uno vuelve transformado. Para esto es importante, se ancla esta cruz en estos puntos justamente para que empiece a morir el ego y nos volvamos en el mundo real y no en el mundo ideal. La idea es documentar todo esto como en razón de película. Pero a su vez, simultáneamente, para que nos estén acompañando día a día, vamos a estar transformando constantemente nuestra sangre. ¿De qué manera? La transformación de la sangre tiene que ver con la transformación de la sangre planetaria. Para esto debemos sincronizarnos, porque vamos a estar cooperando y colaborando para la transformación del núcleo planetario, ¿sí? Para que se equilibre el eje y volvamos al ser y no al mundo ideal de las realidades que existe o la interpretación o la traducción de aquello que simplemente es un testigo que siempre ha estado, es los hechos y es esta esencia o esta inteligencia, el yo soy o Dios, como queramos decirle, que habita en todos nosotros y habita en esta tierra. La tierra es esa conciencia, forma parte, es una misma cosa. Para esto, para quitar estas barreras limitantes, siempre es importante que la sangre se oxigene, la sangre empieza a transformarse allí. Por ende es importante comenzar a consumir magnesio. El magnesio tiene que ver y está muy ligado a la epigenética, a la transformación. Nosotros somos células que estamos en este momento comenzando a conformar un gran útero para la llegada, por decirlo de un modo, de esta conciencia de este planeta, de esta conciencia de la que venimos hablando, que es el yo soy, literal, yo soy aquí ahora, en este momento, ¿sí? Para esto es importante consumir magnesio porque, curiosamente, eso es otra historia, pero lo voy a hablar próximamente, pero a muchos le hará sinapsis. Las células, nosotros somos células, ¿sí? Eh, porque nos movilizamos de algún modo independientemente de lo que sucede. Aunque forma parte de todo el plan. ¿Pero por qué digo esto? Cada célula en su interior contiene mitocondria. La mitocondria contiene magnesio. La mitocondria y lo que está dentro del magnesio habita una bacteria que nadie sabe, de hecho con esta conferencia magistral de este señor en Perú, nadie sabe cómo ha aparecido, pero se estima que hace miles y miles de años. Si te está haciendo sinapsis, a mí me lo hizo en su momento, que tiene que ver con esto del cambio genético, la mutación que hemos hecho y que nos hemos hecho con respecto a la unión entre el extraterrestre y el humano, ¿no? Nosotros tenemos la semilla estelar de distintas civilizaciones o razas extraterrestres. Imagínense que nosotros tenemos miles y miles y millones de células. Entonces, dentro de eso actúa independientemente esta bacteria que nadie sabe cómo es, pero que curiosamente funciona independientemente. Ya pronto voy a estar haciendo el escrito de todo lo que mencionó el Señor, porque lo hemos grabado. Y está por lanzar un libro, muy importante esto.
El magnesio lo que hace es dilatar, por decirlo de un modo, dilatar o permite la oxigenación de la célula, porque toda célula necesita oxígeno. Esto los doctores lo pueden decir o también un médico, lo que sea, que sepa de esto. Pregúntenle. Entonces, como todo oxígeno necesita, justamente, para respirar necesita oxígeno y para concientizar necesita oxígeno. Y para hacer esta red de biocelular, esta red de comunicación biocelular, porque nosotros estamos ligados, y esa es la respuesta, considero importante en este momento, y es un descubrimiento que está saliéndose muy poco científicamente, que ya mucho lo sabemos. La sinapsis es para nuestro interior, para el interior de cada individuo, y el interior de cada individuo para llevar, por decirlo de un modo, a la razón esto, aterrizarlo. Pero la red celular es la que nos permite la conexión con todos. Por eso es que contiene en su cantidad, que forma parte de la sangre y todo eso, contenemos 70% de agua, ¿no? Al igual que el planeta, al igual que todos nosotros. El magnesio permite que la célula respire. Cuando hay un individuo, una persona que se está estresando, que entra en conflicto, que entra en caos, que tiene miedo, que se asusta, que esto, que aquello, empieza a calcificar todo el cuerpo. Por lo tanto, se empieza a poner tenso, duro y todo esto, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, se agarra la depresión, se produce una desconexión porque la energía ya no fluye. Se están generando, por decirlo de un modo, como, imaginémonos, como coágulos, se está generando depresión y un montón de cosas. Muchas veces así es el motivo por el cual personas mueren. Por ejemplo, y este es una realidad, es un hecho, cuando una persona se suicida, por ejemplo, en la investigación van a ver que tiene 0 magnesio y el cuerpo está totalmente calcificado. El calcio lo que hace es endurecer toda esa parte. ¿Qué pasa con los perritos en los animales? Para cada fin de año siempre es el tema de la pirotecnia, ¿no? Curiosamente, encuentran que el animal, en el momento que se empieza a estresar, que se empieza a sentir mal, que empieza a ver ruido, y esto también para nosotros, genera inarmonía, porque hay una comunicación biocelular. Imagínense que sus células están en armonía, son miles y miles de merkabas que están en plena armonía, pero se empiezan a desestabilizar, empiezan a perder su eje, ¿sí? En el momento que hay ruido, que hay estrés, que hay conflictos, y ahí es lo mismo que el planeta Tierra pierde su eje, porque hay estrés. Entonces, curiosamente encuentran que la muerte súbita de los animales que mueren por eso, por el estrés y todo eso, no es por el estrés, sino lo que está detrás del estrés, que es la falta de magnesio. Se calcifican, ingresa la calcificación en el corazón, porque el corazón es un músculo, y para esto es importante que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, empecemos a introducir en nuestro cuerpo, si es que estamos tensificados, si nos sentimos mal, y de igual manera nos sirve a todos, consumir magnesio para que cada célula tenga oxígeno. Es natural en nosotros el magnesio, pero se pierde a chorros, se pierde en gran cantidad y porcentaje en el momento que estamos todo el tiempo estresados. Por eso es importante, en lo posible, alimentarse de comida que contenga magnesio. Por supuesto, hoy la que hoy tenemos tiene mucho transgénico. Sin embargo, igual se puede conseguir el magnesio puro. De igual manera, para llevar a cabo todo este proyecto, la segunda etapa del proyecto IRIS, es importante que nos acompañemos en conciencia, energéticamente y físicamente también. Para esto vamos a hacer ejercicio como, por ejemplo, ustedes que se paren de cabeza, vamos a pararnos de cabeza, los días ¿para qué? Para renovar la sangre. Entonces sabemos que el corazón es un músculo y necesita ejercicio. El corazón bombea sangre, ¿sí? Y lo que pasa es que llega más rápido a esta parte, pero sin embargo la sangre que se fue hacia nuestros pies no se terminan de canalizar en la tierra, porque justamente es como que la sangre se queda allí, en ese lugar.
Por eso, pararnos de cabeza literal con las manos sostenidas, no en el aire, nos podemos apoyar en la pared, lo que va a hacer es que va a hacer bombear al corazón más rápido, por lo tanto lo va a hacer oxigenar y a su vez produce una limpieza en todo en la torrente sanguínea, ¿sí? Es decir, la sangre se empieza a transformar, empieza a limpiarse, los intestinos empiezan a acomodarse en el lugar indicado, porque imaginémonos que pasamos toda nuestra vida, todo el tiempo parados, ¿sí? Y por gravedad, por eje, toda nuestra sangre siempre se va a ir hacia abajo, porque forma parte de eso. Sin embargo, ponerse de cabeza acomoda toda esta realidad, evitando así paros cardíacos, evitando un montón de enfermedades, cáncer, un montón de cosas, estrés emocional, mental, vital. Entonces, esta comunicación biocelular, cuando hay una comunicación biocelular que el conductor de esto es el agua, sí, que es el icosaedro justamente, es lo que nos conecta el físico con las emociones y las emociones con la mente. O sea, uno dice, bueno, pero ¿cómo estamos conectados todos? Porque aún así en nuestro cerebro seguimos concibiendo, parece, que el yo soy y este cuerpo están divididos. Y no están divididos, son una misma cosa, están enlazados. Muy en el microcosmos, pero están enlazados. El microcosmos conforma al macrocosmos y viceversa. Por esto es que los ejercicios que se van a realizar tienen que ver con limpieza de sanguínea todo el tiempo. Y vamos a meditar o vamos a mover lo que sienta en ese momento en libertad en todo este periodo que vamos a realizar estos anclajes de la segunda etapa del proyecto Iris, que próximamente estaremos presentando justamente la llave de la vida que se va a poner en distintas partes del mundo. Estas llaves son justamente conocidas como las llaves Atlantes, que tienen que ver con la cruz. Siempre tú para abrir una puerta necesitas una cruz, una para hacer esto y la otra para ingresarlo. Y lo mismo como le mencioné la metáfora o el símbolo, cuando Jesús dice, o esa conciencia crística dice, hecho está, hecho está, hecho está, Padre, hecho está. Porque lo habla justamente porque el símbolo era ese, dejar la cruz como un símbolo. Por eso cuando ven toda esa, digamos, la cruz y al Cristo y al Jesús muerto, es que muere la imagen en la cruz y la conciencia crística se expande. Por esto, esta es la segunda etapa del proyecto Iris. Es todo un proceso. Vamos a estar informando también de cada sitio por el cual vamos a pasar. Esto tiene que ver también con uno de los recuerdos. Yo todos mis recuerdos no los suelo hablar, pero hoy toca por el momentum que estamos viviendo ahora, que es muy importante transmitir esto. En mi paso por Egipto, luego de que salí del Atlántico y que no morí, al volver a Egipto, fui un ser llamado Teti. Muchos lo habrán escuchado, otros no. No importa. El asunto es que en ese momento es cuando surge por primera vez que empiezo, y de hecho está en la historia de Egipto, que es el primero que empieza a gestar el culto a Hathor, justamente porque Hathor representaba en ese momento quien regía todo el potencial o las enseñanzas a ese mundo, en ese tiempo, ¿no? Por esto es que desde ese momento es que se empieza a gestar toda esta actividad. Luego suceden los caos en Egipto. Para quien lo recuerda, el caos en Egipto o antes, puede comprender esto. Y quien no, puede ingresar en su interior y ya. O simplemente investigar la historia. Todo esto surge justamente como la cruz, ¿sí? Para dejar la imagen. Y en ese momento decidí que me maten para justamente encarnar para estos tiempos. Vamos a estar informando cada sitio por el cual vamos pasando. Es muy importante que nos apoyemos entre todos y vamos a estar solicitando mucho apoyo de todos ustedes que nos están viendo en este momento y en distintas partes del mundo. Compartan, difundan,
porque esto es una misión de todos, no es solo, no se puede llevar a cabo esto, sino que de todos. La manera de activación de esta red no es, por supuesto, la misma que en el momento se ha creado la red sintética, pero sin embargo esta red sintética es simplemente a través de, para conectarnos. En algún momento, cuando ya esté lo suficientemente preparada la humanidad, que aparentemente me han dicho que en 2024, 2005, 25 va a estar lista para un contacto mucho mayor, que es la unión de volver a la Confederación Galáctica, la red sintética se desvanecerá porque ya vamos a estar conectados por nuestro propio interior. Entonces, espero haberles sido claro con respecto a la segunda etapa del proyecto Iris, ¿sí? Que mencionamos. La primera etapa del proyecto Iris fue la activación, por decirlo de un modo, y el anclaje de las nuevas energías en el cuerpo yo soy, I am Race, que I am Race es un anagrama que es América, pongan América y debajo pongan I am Race, I-A-M-R-A-C-E, y conéctenlo y es I am Race, y traduciéndolo es raza yo soy. Eso fue el camino Haekun. Ha es ser, Ekun quiere decir manifestación, ser manifestación, que tiene un poco que ver con el Merkaba. En fin, esa primera etapa fue pasar por más o menos 14, 15 países, del sur al norte de América, depositando en distintos lugares cristales. Y curiosamente, ustedes pueden ver en ese momento, en las páginas, que curiosamente mientras íbamos anclando cristales se iban moviendo volcanes, se iban moviendo cosas. Curiosamente, aunque es un fenómeno de Chile, crece flores en el desierto de Atacama. La segunda etapa del proyecto Iris tiene que ver con la cruz, donde vamos a estar mostrando próximamente la forma de la cruz que va a tener, que el ego muere. Y todo esto tiene que ver con la comunicación biocelular, que es la transmutación y transformación de nuestro cuerpo mental, emocional, vital y físico, porque van camino casi igual. Para esto es importante transmutar la sangre a través de estos redes, de estos puntos que vamos a hacer, porque si nosotros nos equilibramos volviéndonos uno con el planeta, pues somos sus células que conformamos el planeta, ya porque tenemos comunicación biocelular. Entonces, todo esto forma parte de generar, por decirlo de un modo, un gran útero en el planeta Tierra. Pero voy a estar hablando más adelante acerca de otras informaciones con respecto específicamente a la historia de Atlante. Nunca la he comentado, pero creo que ya es momento de hacerlo. Y en la segunda etapa del proyecto Iris es la llave de la vida. Recordemos, va a ser un camino por distintas partes del mundo. Para esto necesitamos el apoyo de todos, donde simultáneamente vamos a estar gestando un documental que es la llave de la vida, yo soy el mundo. Es un viaje hacia nuestro interior. Así que vamos a estar realizando esta actividad, ¿sí? Activando la chacana. Que chacana tiene que ver un poco con que es puente. Por supuesto, conforma 12 puntos, que si lo enlazamos, los 12 puntos, ¿sí? Lo dejo así a propósito para que ustedes mismos cuenten. Fíjense que la parte superior verde es la parte azul, lo de los dos puntitos tiene que ver justamente con las escaleritas que van bajando, ¿no? Por decir un modo. Y así van a darse cuenta, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Nada más que la chacana, a su vez, dentro contiene el Merkaba. Por ahí lo ven o no. Espero que lo estén viendo, es el rojo. En fin, mucha información quizás que procesar, pero la idea era lanzarlo ya de una vez por todas. Así que muchas gracias por estar, por ser parte. Somos uno y es importante gestar toda esta conexión bioneuronal para que todos nosotros podamos volver a nuestro eje como humanidad y como planeta. Por esto es importante que si comprendemos cómo se moviliza
sangre o en nuestro interior, nuestra energía internamente, vamos a comprender a la humanidad. Si comprendemos a la humanidad, vamos a comprender al mundo, porque yo soy el mundo. Así que muchas, muchas gracias, mucho amor. Recuerda compartir, esto es la página de Mir Salazar. Así que gracias.